el centro de tu iglesia sea Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y dar un fuerte gloria a Dios? Bueno, pues la verdad que estaba deseando de que llegara este día. Estaba deseando de que llegara este día porque ha brotado una gran necesidad en mi corazón por transmitiros un mensaje que Dios ha puesto. Le decía el otro día a Jesús que necesitaba que me reuniera la juventud y poder compartir esto. Esto yo no sé si lo he hecho alguna vez, pero yo creo que es la primera vez que le he pedido a Jesús y al Emilio que me reuniera la juventud porque tengo que decir algo. Y es tanta la inquietud que tenía que necesitaba hacerlo. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón urgencia por transmitir esto que os voy a comunicar. Porque creo que es muy necesario. Muy necesario. Hace unos meses, un año, el Espíritu me llevaba a escribir en el último libro que he escrito. Me llevaba a escribir de este tema. Pero a raíz de que el tío Juan Barbas de Fuego, un anciano de Valencia, un hombre de Dios, ha tenido en bien crear un grupo en un programa de radio que se emite a través de internet, se llama Celo, Walkie-Talkie o algo así. Él pues se acordó de mí y me metió en el grupo. En el grupo estaba también nuestro hermano Fernando de Extremadura y Miguelín de Asturias. Y ellos han tenido en bien comenzar una serie de programas en las que nuestro hermano Miguelín los titulaba Hijos del pasado, padres del futuro. Y han estado durante 8 días hablando del tema de la paternidad. Ahora os voy a hablar de qué clase de paternidad se ha estado hablando, bíblica y de Dios. Amén. Y esto ha despertado tanto en mi corazón que necesito hablarlo con vosotros, con mis jóvenes, con mi juventud, con aquellos con los que convivo todos los días. Necesito transmitiros esto. Amén. Y bueno, pues referente a esto, el Espíritu despertaba en mí estos sentimientos y me hablaba para la iglesia, me hablaba para este tiempo. Y yo es lo que quiero transmitiros hoy. Sé que no solo voy a hablar a los que estáis aquí, sino que sé que a través de internet mucha gente va a escuchar este mensaje y la palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada. Amén. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 2 y dice así la palabra. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo, escucha, de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me envía a Betel. Y dijo Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Volvió a pasar lo mismo con los profetas. Versículo 6. Elías le volvió a decir, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y volvió a repetirse, vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos al Jordán. Después de esto, dice la palabra del Señor en el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y
pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más los vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Luego vamos a recobrar esta historia, pero quiero daros una introducción para explicaros, desgranar el tema que quiero hablar. Voy a hablar del tema de la paternidad, pero no de la paternidad de Jesús, sino de la paternidad que ejercen los líderes sobre los seguidores. Cada uno de nosotros somos hijos en el espíritu de alguien que nos predicó y nos desarrolló y nos educó en el Evangelio. Todos nosotros hemos tenido maestros, hemos tenido a alguien que se ha encargado de nosotros, que nos ha enseñado a dar los primeros pasos. Todos somos hijos, pero quiero deciros, y con esto también quiero confrontaros: cada uno de vosotros también debéis de ser padres en el futuro. Aleluya. ¿Dónde está esto, José? Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque de cierto tendréis muchos años, pero tendréis pocos padres. Pues yo os engendré en el Espíritu y en el Evangelio, dice Pablo. Es decir, tendréis muchos líderes, tendréis muchos que os prediquen la palabra, tendréis muchos pastores, tendréis muchos maestros, pero padres muy pocos. Y dice Pablo: porque yo os engendré en el Espíritu. Luego vuelve a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 19: hijos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en las cartas de Timoteo, de Tito, o la carta a Filemón, se dirigía a Tito como su hijo, a Timoteo como su hijo legítimo, y también se dirigía a Onésimo en la carta a Filemón como un hijo en su ministerio. Pablo utiliza constantemente este lenguaje de paternidad. La paternidad se desarrolla cuando alguien en el Señor le predica el Evangelio a otro y se encarga de ayudarle a dar los primeros pasos en Cristo, enseñarle los primeros rudimentos, enseñarle las primeras doctrinas. Yo tengo que decir, y no me avergüenzo de que a mí me predicó el Evangelio el medio. En los Picanichi, a David, a Tito y a mí nos predicó el Evangelio el medio. Y saben, durante esos próximos meses, él se encargó de llevarnos al Parque del Gas y darnos un pequeño seminario de fe para enseñarnos los primeros rudimentos del Evangelio. Después, el hermano Antonio El Bola, el obrero, él estuvo con nosotros alrededor de 2 o 3 años. Él nos llevó en el Evangelio en nuestros primeros años, hermanos míos. Luego yo he tenido padres espirituales como Diego Ladelki. Él ha sido un padre espiritual para mí. Hoy yo tengo que decir que yo considero, y él me considera a mí, un padre espiritual. Miguelín de Asturias, él para mí está siendo un padre espiritual. Y así muchos hermanos. Yo puedo hablar de padres espirituales que me han ayudado. Y yo tengo que decirte que tú también eres hijo espiritual de alguien, que alguien te ha ayudado a dar tus primeros pasos. Pero escucha, tengo que decirte algo. Tú también en el futuro tendrás que aprender a ser padre. Pero para poder ser padre tienes que ser un buen hijo. Dejadme deciros algo. Mirad, los chinos
Los chinos son fieras, hijo. Todo lo inventan. Ahora resulta que parece ser que algún multimillonario chino, a la hora de comer sandía, le molestaban las semillas que había dentro de la sandía. Ha pagado un dineral para que empiecen a crear sandías sin semillas dentro. Y la ha conseguido. En China se están creando sandías sin semillas dentro. ¡Qué cosas! ¡Qué locuras! Puedo concebir que se creen frutos sin semillas dentro, pero señores, no creo en cristianos sin semillas. No se pueden concebir cristianos que no se reproduzcan en otros cristianos. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Tú te tienes que invertir en alguien más. Tú te tienes que reproducir en alguien más. Por eso dice la Biblia: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¡Ah, Dios mío! Y dice la Biblia, no solo eso, dice id y haced discípulos. No dice decir, no dice hablar, no dice, no, dice id y haced discípulos. El fruto de tu vida es reproducirte en otra persona. Por eso, hermanos míos, tiene que decir el autor de Hebreos, cuando empieza a hablar sobre eso, el capítulo 5, el versículo 11, tiene que decir: porque algunos de vosotros, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de beber leche y no alimento sólido, porque sois inexpertos, porque a pesar de que ya tendríais que guiar a otros, que ser padres de otros, que ser líderes que lleven a otros a Cristo, cuando ya tendríais que tener fruto, todavía tenéis necesidad de que se os dé leche espiritual, de que se os predique los primeros rudimentos. El autor está desafiando a gente que ya lleva tiempo en el Señor, a gente que ya ha aprendido a dar los primeros pasos, a gente que conoce la presencia, a gente que sabe de la Escritura, y les está diciendo: no sigáis retrasando responsabilidades, no os cristalicéis en una actitud infantil eternamente, no seáis irresponsables, tendríais que ser ya maestros. No podéis vivir continuamente al amparo del que recibe. Llega un momento en el que tienes que dar, en el que tienes que ofrecer, en el que tienes que convertirte, no solo en aquel que está recibiendo, sino en aquel que está reproduciendo, porque eres rey y sacerdote, dice la Biblia. ¿Sabes que la Biblia dice: vosotros sois reyes y sacerdotes? Así dice la Biblia. ¿Sabes lo que hace en un reino, en una nación? El sacerdote no crea riqueza, solo consume riqueza. El sacerdote solo está percibiendo de los bienes de la nación, y nosotros a veces tenemos mentalidad de sacerdote, de recibir para administrar. Pero el rey, señores, el rey no consume riqueza, genera riqueza. Hay gente que tiene mentalidad de sacerdote, pero no de rey. Necesitamos gente con mentalidad de rey, que produzca, que dé fruto, que traiga hijos, que se reproduzca, que traiga bendición en el nombre de Jesús. Amén. No podemos seguir retrasando responsabilidades. Hoy Dios te va a desafiar, joven, a que tomes una responsabilidad cristiana. Aquí se ve un atisbo, se ve una guianza, una paternidad, una educación, un seguimiento, un respeto, una honra, un trabajo conjunto. Elías invirtiendo su manto profético en Eliseo, y Eliseo amando, respetando, honrando y siguiendo el manto de Elías. Primero pasaron por Gilgal. Gilgal es el centro, o era el centro neurálgico de todas las reuniones más importantes de Israel. Ahí se reunía el ejército para elaborar estrategias o tomar decisiones importantes. Gilgal me habla de comunión, de comunicación. Luego fueron a Betel. Betel es el lugar donde
Por tanto, Betel me habla de un pacto de asociación. Jericó me habla del lugar en el que Josué recibió aquella orden ilógica, irracional, que le saltaba los plomos a cualquiera, de dar vueltas durante 7 días alrededor de Jericó para que después, con gritos, cayeran toneladas de piedra maciza. Ilógico. Pero Josué comprendió la ilógica de Dios. La ilógica se entiende a través de la fe, que no entiende de razones, pero sí de órdenes. Jericó me habla de comprensión. Y el Jordán me habla de que Elías partió el río en 2. Y en el Jordán Eliseo recibió el manto. El Jordán me habla de impartición. Vamos a recorrer estas 4 esferas, estas 4 etapas que tiene que pasar un padre y un hijo para aprender a ser padre y aprender a ser hijo. Número 1, Gilgal, comunicación. Número 2, pacto de asociación. Número 3, comprensión. Y número 4, impartición. ¿Amén? ¿Amén? No, amén. Amén. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me vais siguiendo? Amén. Parece que alguno no me ha seguido. El Espíritu Santo dice que en este tiempo acelera el trato de los hijos inmaduros para que aprendan a ser padres que soporten un avivamiento que viene sobre España. Dios no puede mandar un avivamiento a gente que no sabe manejarlo, desarrollarlo y explotarlo. Por eso, antes de que Dios mande algo a la iglesia del centro, Dios tiene que preparar a los hijos inmaduros para que aprendan a dar luz los propósitos de Dios. Déjame que te diga algo. Dios no va a mandar bebés espirituales a hospitales que no tienen incubadoras. Y Dios no va a dar prole a aquellos que no saben ser padres. Gloria a Dios. ¿Tú estás preparado para esta palabra? Amén. Gilgal, comunicación. Esto es terrible. Déjenme que le diga. Elías pasó por una depresión terrible. Él estaba huyendo de Jezabel. Y Dios le dio la oportunidad de levantarse y seguir su camino. Y se volvió a dormir. Cuando vino el ángel le dijo: come y bebe, largo camino te espera. Pero se volvió a dormir. La segunda vez que le levantó, Dios le levantó para decirle: levántate y ve y unge a Eliseo por profeta. Tú que dices que has quedado solo tú, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Tú que no ves paternidad por ningún lugar. Tú que no ves donde dejar legado por ningún lugar. Tengo que decirte que yo tengo 7.000 escondidos que tal vez son mejor que tú. Por eso Eliseo, ve y úngeme a Eliseo por profeta. Elías fue, y estando Eliseo en la yunta de los bueyes, le echó el manto por encima. El manto simbolizaba la personalidad y el trabajo de una persona oriental. Y el manto del profeta significaba el oficio profético. Se podía reconocer a un profeta por su manto. El manto, por tanto, representa la unción profética y el llamado y el oficio de alguien. En este caso, el echarle el manto por encima le estaba diciendo: quiero entregarte mi cobertura, quiero darte mi paternidad, quiero liderarte, quiero prepararte, te llamo a ser mi seguidor. Y Eliseo accedió. Y saben, reconoció, número 1, reconoció el manto.
Número 2, sirvió al manto. Y número 3, persiguió el manto. Ay, Dios mío. Déjame que te lance este principio espiritual. Mira, no puedes ser bendecido por aquello que no respetas. Bien. Gloria a Dios. Bien. Nunca vas a recibir bendición de aquello que no respetas. Por eso Jesús, siendo Jesús, fue a Nazaret. Y dice la palabra que allí no pudo hacer milagros por la incredulidad de los que estaban allí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se crió en Nazaret. Allí Jesús no era el profeta, era el hijo de carpintero. Era el que llevaba las sillas rotas. Era el que arreglaba las mesas que le faltaban una pata. Ahí Jesús no era el profeta. Ahí no era el evangelista. Ahí no era el de los milagros. Ahí era el hijo de María y de José. No está aquí su hermano, dice la escritura. Decía, no está aquí su hermano. Si le conocemos, si le he tenido yo en mi casa comiendo papillas. La familiaridad. Ay, Dios mío, esto es terrible. La familiaridad abortó el respeto que conllevaba la unción. Estaban tan familiarizados con Jesús que no le podían ver como el profeta. Y como no había respeto, no recibieron unción. No recibieron milagros. No recibieron bendición. Déjame que te diga algo. No puedes ser bendecido por aquello que no respetas. La honra es tan desconocida en nuestro pueblo que nos atrevemos a levantar nuestra mano y nuestra voz y nuestra crítica contra los ungidos de Dios. Déjame decirte algo. Ten mucho cuidado con criticar a un hombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, Juan 13:20, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando tú recibes a un hombre de Dios, estás recibiendo a Dios. Y cuando tú estás faltando el respeto a un hombre de Dios, cuando tú estás dejando de honrar el llamado y el llamado que hay sobre un hombre de Dios, estás en conflicto espiritual con el mismo Dios que le envía. Lo dice la Biblia. Si no, lo podemos ver, si queréis lo podemos ver. Mirad, está en Juan capítulo 10. Perdón, Mateo capítulo 10, versículo 10. Mira lo que dice, es terrible, es terrible. Mira. Sí que le falta hojas. Le falta hojas. Pero bueno, os lo digo de memoria, mira. Sigue diciendo, de cierto os digo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que recibe al profeta, recompensa de profeta tiene. Y sigue diciendo, y el que recibe un justo, recompensa de justo recibe. Y dice, y a uno de estos pequeños, de cierto os digo que si no le negáis un vaso de agua, no os faltará vuestra recompensa. Terrible. Me está hablando de honrar, de recibir. Número 1, al profeta. Hay 3 dimensiones de honra aquí: profeta, justo y pequeño. Y cada honra tiene su recompensa, porque la honra trae acceso a la bendición. Porque dice, al que yo envío, le recibís a él, pero me estáis recibiendo a mí porque le envío yo. Déjame que te lo diga de esta manera. Es como el embajador. Un embajador de España va a Brasil. El embajador de España no solo es una persona con un traje y una corbata. No, el embajador de España no solo
solo se representa a él, representa a su rey, representa a su país, representa a su gobierno. Por eso cuando viene a Brasil, por ejemplo, va a Brasil, Brasil le tiene que recibir con honra, porque no está tratando un hombre, está tratando un país, está tratando al enviado de un rey, al enviado de un gobierno, al representante de una nación. Si Brasil trata mal a un embajador de España, se le cierran las puertas de España. ¿No has entendido? Por el hecho de maltratar a un embajador, no solo estás maltratándole a él, estás maltratando a su rey, a su nación. Pero si tú quieres tener buenas relaciones con el rey y con la nación, trata bien al embajador. Cuando tratas bien al embajador, se te abren 3 recompensas. Número 1, tienes paz con su rey. Número 2, tienes legalidad para operar en su país. Y número 3, si un enemigo te ataca, puedes contar con ese país al que has honrado para que te defienda. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que cuando tú honras a un hombre de Dios, estás en paz con el Dios que te envió. Operas en la herencia que tiene ese hombre de Dios y puedes acceder a su botín. Y escucha, no solo eso, el mismo Dios que defiende a ese hombre de Dios te defiende a ti por cuanto le has honrado a él. José, ¿dónde está eso? Recompensa de profeta. Moisés recibió el pueblo de Israel, tuvo liberación. Los hijos de Coré le criticaron y se los clavó en la tierra. Elías, ¿qué le pasó a Elías? Fue a Sarepta de Sidón. Había muchas viudas, pero fue donde una viuda que tenía una torta para comerla a ella, a su hijo y dejarse morir. Ay, Dios mío, qué crisis. Pero viene el profeta y dice: dame primero a mí, hónrame primero a mí, porque si tú me honras a mí, accedes a la bendición de la multiplicación. ¿Qué me dices de Eliseo? El cual la mujer sulamita le preparó casa y a cambio recibió el milagro de su hijo. Eso es recompensa del profeta. ¿Y qué me dices de la recompensa de justo? La recompensa de justo es que Abraham bendijo la casa de Abimelech por causa de que él portaba la bendición, pero estaba trabajando en Egipto con él. ¿Qué me dices de José? José era el ungido, Potifar era un pagano, era un pecador, pero señores, todo lo que tocaba prosperaba, todo lo que tocaba José prosperaba. Potifar fue enriquecido, dice la Biblia, por causa de José. ¿Qué dice Eclesiastes? Cae lluvia sobre justos e injustos. ¿Por quién cae la lluvia? Por el justo, pero el injusto se beneficia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú recibes al justo, al cristiano, a la persona que cree en el Señor, Dios te bendice y te recompensa. ¿Pero qué me dices de la recompensa del pequeño? Dice: no impidáis venir a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. El pequeño me está hablando del inferior, del débil, del dependiente, del que es menor que tú. Dice: el que no escucha el clamor del pobre, Jehová no le escuchará a él. Sujetas que yo escuche el clamor de un pobre y mendigo que me pide una pequeña limosna, a condición de que yo le dé a él y le honre a él, para que tú me puedas escuchar a mí. Señor, ¿cómo honras tanto al pequeño?
trata de honrar al profeta. Se trata de honrar a tu prójimo. Porque algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Y no solo se trata de honrar al prójimo, se trata de honrar al pequeño, al que depende de ti. No seamos tan escasos en valorarnos, en darnos cariño. Ahora, no te confundas. Son 3 niveles de honra. No le des la honra del profeta al pequeño, ni le des la honra del pequeño al profeta. Porque hay profetas que están recibiendo honra de niño cuando en realidad tendrían que recibir honra de profeta. Y hay niños que están recibiendo honra de profeta cuando no les toca. Y déjenme decirles, hay líderes heridos por la ingratitud de sus seguidores. Déjenme abrir mi corazón hoy. ¿Me dejáis abrir el corazón? He lidiado muchas veces con la ingratitud de aquellos a los que he estado liderando. Con vosotros he estado unos 7 u 8 años. Con la Juventud de Madrid he estado 2 años. Y después de esta experiencia tengo que decir que una de las cosas que más causa dolor es la ingratitud. Y tú me dirás, José, pero nosotros te queremos mucho. Lo sé. Pero a veces echo de menos una llamada de teléfono, un ¿cómo estás?, un te extrañamos. Dios mío. Os cuento esta experiencia, mirad. Hemos liderado la Madrid durante 2 años. Los primeros 7 meses ha habido un avivamiento que ha sonado en toda España. Las capillas llenas de tal manera que no cabíamos. La unción explosiva. Algo sin precedentes. Ha habido días que mi compañera la he tenido que dejar sola. Me he tirado 5 días fuera de mi casa atendiendo a la juventud. Después de 2 años reventándonos, hemos hecho una despedida y habían 16 o 17 personas. Si no aprendemos a honrar, nunca recibiremos nada. No porque me honréis a mí, sino porque honrando el trabajo que Dios ha puesto en mí, estáis honrando a Dios. Dice la Biblia, sed agradecidos con vuestros pastores que os dirigen para que trabajen con alegría. Hay líderes y pastores que trabajan con amargura por la ingratitud de las ovejas. Porque teniendo que recibir honra de profeta, reciben honra de pequeño. Pero señores, cuidado. Tampoco demos honra de profeta al pequeño. Porque muchas veces la honra desmedida crea que el pequeño se llene de expectativas para querer una honra mayor de la que merece. Y se pone zapatos más grandes del número que gasta. Y un traje 3 tallas mayor. E intenta andar con ello y se tropieza. Porque buscando honra mayor, lo único que hace es buscar tropiezos. A cada cual su honra. Pero mira, tanto la honra del profeta como la del justo, como la del pequeño, recibe una recompensa similar. Porque nuestra honra cambia según la dimensión. Pero el que da la recompensa es uno que siempre da en abundancia. Y Dios siempre te va a recompensar cada vez que honres. Tenemos que aprender a honrar. Dejadme deciros algo. Algunos diréis, José, ¿me estás diciendo
de que yo tengo que sujetarme a alguien, de que yo tengo que ir detrás de alguien, de que yo tengo que servir a alguien y yo te tengo que decir que dice la Biblia que ningún gran hombre de Dios ha sido un hombre de Dios si antes no ha aprendido a seguir a otro hombre de Dios. Amén. Josué comenzó llamándose en su libro siervo de Moisés y al final del libro se le llama siervo de Jehová. Toda autoridad legítima opera bajo otra autoridad. Porque tu autoridad es personal. Tú tienes autoridad de Dios. Tú tienes tu parte de autoridad, pero tu autoridad es personal, pero no es independiente. Muy bien. No trabaja independiente. Por eso hay gente que se sale de su lugar. ¿Saben lo que dice en Judas versículo 6? Dice, y a los ángeles, ay Dios mío, mira, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Y en otra versión dice, a los ángeles que abandonaron su morada legítima, los cuales están guardados en prisiones de oscuridad, esperando el día del gran juicio. ¿Te das cuenta? Los propios ángeles tienen una posición de autoridad. Los propios ángeles tienen un lugar legítimo. Cuando tú te sales y operas independientemente para hacer lo que te dé la gana, para vivir como te dé la gana, sin dar cuentas a nadie, sin tener padres al que poder ofrecer cuentas, en ese momento estás operando en ilegalidad. Pero cuando tú te sometes a alguien, cuando tú estás andando en autoridad, cuando hay alguien por encima de ti, cuando estás recibiendo los pasos, en ese momento operas en la legalidad del Espíritu. El modelo perfecto del Hijo es Jesús. Y el modelo perfecto de Padre es el Dios Padre. ¿Y sabes lo que dice? Dice Jesús, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y dice, porque mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió. Estaba comparando sus necesidades más básicas con hacer la voluntad de su Padre. Y que dice también, dice, porque yo no doy testimonio de mí mismo, si no mi testimonio no sería válido. Pero uno es el que da testimonio de mí. El Padre da testimonio de mí. Por eso las obras que hago testifican de que el Padre me envió. ¿Te das cuenta que trabajo conjunto? Conjunto. Hay hijos independientes que no quieren la disciplina, que no quieren seguir al Padre, rebeldes. Y hay padres que no quieren trabajar con los hijos. Pero la Biblia nos muestra un modelo de trabajo conjunto. Muy bien. Voy a decir algo muy fuerte. ¿Sabéis por qué el hijo mayor, el hermano del pródigo, estaba tan amargado? De tal manera que no hacía fiesta en la casa, porque cuando hubo fiesta se asombró. Porque normalmente no se escuchaba música en la casa. Estaba en la casa pero estaba amargado. ¿Sabes por qué estaba amargado? Porque cuando habla con el Padre se siente el rencor. ¡Hombre! ¡Tanto tiempo trabajando para ti! ¡Tanto tiempo trabajando para ti! El hijo trabajaba como para un jefe, no como para una empresa familiar. Aleluya. Trabajaba obligado, como para un jefe. No veas un jefe en aquel que tiene corazón de padre. Que lo que te pide no te lo pide por tu mal, que estás trabajando para la empresa familiar, que estás trabajando para la casa. No vengas obligado bajo la paternidad de nadie, porque eso no es de Dios. Déjame que te diga algo. Si mérito tiene Abraham por sacrificar a Isaac, todavía más mérito tiene Isaac por dejarse sacrificar. Porque Abraham tenía más de 100 años. Era un anciano débil. Pero ¿sabes? Isaac ya tenía 14 o 15 años. Era un mocete, le podía pegar un empujón y que Abraham cayera. Si Isaac no se deja sacrificar, Abraham no puede llevar a cabo el sacrificio. Y esto es un tipo de Dios el Padre y del Dios Hijo. ¿Saben? Yo me imagino a Dios llevándole aparte a Abraham diciéndole, mira,
sacrificar a mi hijo. Yo también voy a tener que llevarlo al Calvario. Voy a tener que dejar que el puñal de la justicia le haga daño. Sí, y saben, de hecho, no se le puede quitar mérito tampoco a Jesús, que era tipo de Isaac. Él tampoco fue obligado a la cruz. Él fue por voluntad propia. Él se dejó sacrificar. Él fue un hijo obediente. ¡Santo! Voy a decir algo muy fuerte que me viene ahora. No trates los asuntos de sangre con tibieza. No trates los asuntos espirituales con indiferencia. Señores, somos una familia. Jóvenes, vosotros os habéis bautizado, habéis aceptado a Cristo, lleváis muchos años en el Señor, no podéis permitiros faltar cuando os dé la gana, venir cuando os dé la gana, sin dar cuentas a nadie, andar por vuestros propios pasos, sin tener un líder, sin tener una autoridad. ¿Dónde vais? No tratéis con tibieza los asuntos del hogar. Aquí se os necesita. No estáis trabajando para un jefe, estáis trabajando para el Padre. Por el amor de Dios, este es vuestro lugar. Es el tiempo de que trabajemos con comunidad, con comunión, con comunicación. Al igual que Joás, el rey joven que fue a pedir al profeta viejo Eliseo consejo. ¿Saben lo que hizo Eliseo? Le dijo: ven, Joás, coge el arco, que yo estoy viejo y enfermo, pero tú tienes fuerza para coger el arco. Enténsalo. Joás, que era joven, cogió el arco y lo entensó. Pero ¿saben lo que hizo el profeta viejo? Puso sus manos sobre las manos de Joás y guió el disparo. ¡Ay, Dios mío! El profeta joven entensaba el arco con su fuerza, pero el rey viejo daba dirección al disparo. Por mucha fuerza que tengas, como no tengas la cobertura de alguien que guíe tu disparo, vas a errar el blanco. Gilgal, comunión. ¿Estáis bien? Me he extendido mucho en este paso, pero no vamos a ser muy pesados, ¿vale? Tampoco, pero estáis bien, ¿verdad? ¿Veis que es un tema interesante? Betel, pacto de asociación. Jóvenes, todo Josué tiene su Moisés. Todo Eliseo tiene su Elías. Todo Pedro tiene su Jesús. Todo Timoteo tiene su Pablo. Mira lo que dice Juan capítulo 8, 38. Hablando Jesús con los fariseos, le dice: yo hablo lo que he visto de mi Padre. Y vosotros habláis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Por eso no entendéis mi lenguaje, ni comprendéis mis palabras. Y mira lo fuerte que es. Porque yo hablo lo de mi Padre y vosotros habláis lo de vuestro padre el diablo, que habla mentira. Voy a decir algo muy fuerte. No le intentes hacer comprender a un inconverso el lenguaje de un santo. No te vayas blancas. Jacob hizo un truco. Llevó a todas las ovejas blancas al abrevadero donde bebían agua, cortó varas para que tuvieran colores y las puso en el fondo del abrevadero para que se les antojara a las ovejas las varas que había dentro del abrevadero sin poder alcanzarlas. Cuando bebían se les antojaban las varas y no podían alcanzarlas, y las que estaban, perdón, no tengo otra palabra, embarazadas, al antojarse eso, nacían las ovejas pintadas.
con antojos, para que así Jacob se quedara con las ovejas pintadas y se pudiera enriquecer. Las ovejas concebían lo que veían. Daniel, 15 años, 16. Le llevan a Babilonia, una ciudad extranjera, extraña, llena de idolatría, de pecado. Se ve solo, le quitan el nombre, el apellido, las vestiduras, las amistades, la familia, le quitan todo. Hijo mío, le ponen una banquete de comida del rey, pero señores, en medio de Babilonia, con una atmósfera de pecado, él solo dice: no voy a pervertirme, voy a honrar los principios que me han enseñado. ¡Qué identidad! ¡Qué firmeza! ¡Qué solidez! Y yo digo, ¿y eso? El héroe es un personaje que no se le ve. El padre de Daniel, que no sabemos ni su nombre. Quédate con esto. El comportamiento de los hijos muestra la educación de los padres. Voy a decir algo muy fuerte. Una cosa es adoctrinar, otra cosa es educar y otra cosa es discipular. Señor. Adoctrinar es configurar un pensamiento determinado, para que pienses así. Educar es dar libertad para pensar. Pero discipular es enseñar conducta a través del ejemplo. Cuando adoctrinamos la mente sin discipular el comportamiento, creamos buenos teólogos pero malos cristianos. Por eso hay gente que sabe mucho pero anda muy mal. Porque saben mucho de la Biblia pero no han tenido un ejemplo que les guíe, que les mantenga. Señores, la elocuencia más poderosa no es la de la boca, es la de la mano. No es la que dice, sino la que hace. La mayor enseñanza es la del ejemplo, la del comportamiento, la de la conducta. Y tú me dirás: José, pero en estas alturas yo no tengo un padre, yo no tengo un líder. José, estoy echando a ver quién tiene corazón de padre, pero me siento solo. Y aquí voy a entrar en un tema terrible. Hay mucha orfandad espiritual. Hemos criado una generación que en muchos casos se siente huérfana. Creyentes que se les han predicado o han bajado por cultura, han aceptado a Cristo, se han bautizado, pero nadie les ha enseñado los primeros rudimentos. Nadie les ha dado de la mano para aprender a dar sus primeros pasos. Nadie se ha involucrado en su matrimonio para decirles: esto se hace así, así, así. Jóvenes, ¿sabéis que hay creyentes que llevan 10 años y 15 y todavía no saben leer la Biblia? Leen la Biblia y dicen: José, no me entero. No leo porque no me entero de nada. Les miro con pena. Porque a ti te habían tenido que enseñar a leer la Biblia. Te tenían que haber enseñado a orar, que se enseñe a orar. Te tenían que haber enseñado a llevar tu matrimonio, tu economía, tu cristiandad, tu vida. Tendrías que haber sido discipulado. Hay creyentes que después de 30 años no saben ni lo que es la gran comisión, si el Espíritu Santo es Dios o si se tiene que pedir en el nombre de Jesús. Hay creyentes que no saben por qué se tienen que presentar los alimentos. Creyentes que bajan a la iglesia para consumismo espiritual. Se enfocan en los cultos para decir: vamos a ver si sentimos algo. Lo siento, no se puede sentir nada hasta que no se ofrende primero. Eso lo desconocemos.
Porque dice la Biblia, nadie se presentará delante de mí con manos vacías. Por eso, siempre que venían delante de la presencia de Dios, se tenía que ofrecer un cordero. El que no tenía para un cordero, para una paloma. Y el que no tenía para una paloma y era pobre, con un puñado de harina. Pero no te presentes delante de Dios con las manos vacías. La honra a Dios abre las puertas de la presencia. Pero aquí viene la gente consumiendo consumismo espiritual, sin adoración, intentando elevar nuestros sentimientos. ¡Ay, señores! ¿Y Dios dónde está? La hija de Faraón vio a Moisés en la arquilla y dijo: ¡qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Me lo quiero! Pero ¿sabéis qué hizo? Llamar a la partera que me lo críe. Queremos hijos, pero no queremos criarlos. Gente con un espíritu patriarcal, no paternal, que meten a los niños en el orfanato, meten a los niños en el correccional para que los críe el correccional con leyes estrictas. ¡Vamos al correccional! ¡Que te corrijan! ¡Que te enderecen! ¡Que te enseñen lo que es la vida! ¿Y saben lo que te hacen de los correccionales? Delincuentes, gente herida por la vida, gente acomplejada, gente herida con los padres. Los correccionales producen rebeldes. Lo que necesitamos es el cariño de los padres, el cariño, los abrazos, las lágrimas. Oh, siento a Dios. Señores, el sistema patriarcal exige sumisión por reconocimiento. Como yo he hecho por ti, tú te tienes que someter, porque yo soy. El patriarca actúa como padre sin serlo, porque el sistema patriarcal es estéril. Como no produce hijos por engendramiento, busca hijos por reconocimiento y por admiración. Como no engendro hijos, admírame. Mira cómo predico, mira cómo canto, mira cómo voy, mira cómo vengo, admírame. Como no engendro, busco hijos por admiración. El sistema patriarcal no tiene sentimientos. Son dictaduras que exigen la sumisión, que desinforman a los hijos para poder tenerlos sumisos. Por eso Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén. Porque qué fácil hubiera sido que Dios no hubiera puesto la tentación en el Edén. El hombre no hubiera pecado, pero no hubiera sido una creación por amor, sino una dictadura ignorante. Me tienes que ser fiel porque no te queda otra. Pero Dios dio la capacidad de elegir para que el hombre no le sirva por dictadura, sino por amor. Y los sistemas patriarcales traen desinformación para que los hijos permanezcan sumisos, para que los súbditos permanezcan sumisos. Pero el Padre no es así. El Padre educa, el Padre ama, el Padre protege, el Padre alimenta, el Padre invierte su tiempo. Tengo que decirlo, la educación negativa está haciendo mucho daño. Prohibimos porque no sabemos enseñar. Levantamos vallados para que no se vayan las ovejas del redil, pero no las guiamos a pastos verdes. ¿Sabéis una cosa? Cuando yo voy a la tienda que hay una lucha, tengo que salir del túnel, nada más salir del túnel de la M30 para ir a Badajoz. Vosotros lo conoceréis. Hay un radar que no puedes ir a más de 70 porque te tiran la foto y te viene la multa.
la carretera palabra que está para correr a 100 o 120 fácil. Y tú ves como todos, nada más ver el radar, frenan hasta 70 o menos. Pero una vez salen de la cobertura del radar, aceleran. Porque ya no hay radar que les multe. El radar cambia el comportamiento temporalmente. La prohibición y la amenaza cambia el comportamiento temporalmente. Pero ¿qué me dices del mozo que se pide, que se casa y que tiene hijos? Que antes salía de fiesta, que entraba y salía, pero ya no puede porque se debe a una familia, la tiene que alimentar, se tiene que levantar a trabajar y cambia su comportamiento, no desde la prohibición que le hace cambiar temporalmente, sino desde el amor interno a sus hijos que le hace cambiar permanentemente. Y tengo que decirte, lo que necesitamos no son prohibiciones, lo que necesitamos es la palabra que nos cambie, la enseñanza que nos alimente en el nombre de Jesús. Es mejor educar que prohibir. No estoy de acuerdo. Es mejor educar que prohibir. Os estoy enseñando a ser padres en el futuro. Porque yo no estoy hablando de obreros, no sé si os estáis equivocando. No estoy hablando de obreros ni pastores. Estoy hablando de jóvenes que engendran a otros creyentes. Estoy hablando de padres de familia que tienen que educar a sus hijos en el Señor. Estoy hablando, hermanos míos, de líderes de coros, de candidatos. Estoy hablando de todas las esferas de la vida. En tu grupito de jóvenes hay alguno que seguro es el cabecita, es el líder, es el que todo el mundo sigue su voz. ¡Ey! Tienes que aprender a guiar a tus jóvenes. Es mejor educar que prohibir. Es mejor enseñar que regañar. Es mejor discipular que disciplinar. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Amén. Porque los palos sin enseñanza crean dolor estéril. Seguimos un poquito más y ya voy terminando. Un deber. Seguimos un poquito más. Dame 10 minutos. Número 2, pacto de asociación. Tenéis que pactar y comprometeros con alguien. Número 3, Jericó, comprensión. Escuchadme. Los tiempos cambian, ¿vale? Tiempos cambian, la cultura cambia, la sociedad cambia, la forma de hablar cambia. Por eso, los padres que en su día fueron hijos han crecido en un mundo. Y hoy los hijos que han engendrado han crecido en otro mundo. Por tanto, después de un tiempo, los padres tienen que reinterpretarse. Y los hijos también. Un padre tiene que renovar su mente para ser contemporáneo. Pero un hijo tiene que interpretar la historia que le ha llevado hasta ahí. Tenemos que honrar el pasado para honrar el presente. Yo sé que Dios os va a hablar aquí. ¿Sabéis? Hay padres que han dado una educación muy estricta, muy severa, muy tradicional, muy cerrada, muy dura. Los niños, mientras han sido niños, han obedecido al padre. No han puesto objeción, no han dicho nada, se han ceñido a las normas. Pero dejadme interpretarlo. Ese niño ha sido adolescente y ha entrado en la crisis de las incertidumbres. Ha empezado a preguntarse y ha recibido respuestas, ha visto mundos, ha obtenido conocimientos que bajo la educación estricta del padre no conoció. Eso ha hecho que el adolescente se rebele y sea independiente. Cuando ha sido joven ha dicho: yo sé más cosas que mi padre. Si
resentimiento contra la educación que se le dio de niño. Ahora el hijo está lejos de esa educación, está lejos en otra ciudad, y ese niño, ese joven, esto es tremendo, proyecta su falta de paternidad en todo aquel que actúa como padre sin serlo. Mendigos de cariño, acercándose al sol que más calienta. Cualquiera que se muestra con un poquito de cariño proyecta su falta de paternidad en él. Jóvenes que se han ido de la casa porque han recibido conocimientos que no se les dio en su educación estricta. Pero joven, cuando crezcas, madures, cuando seas adulto, cuando tengas niños, reconectarás con las enseñanzas de antaño. Te acordarás de las enseñanzas de tu padre, que aunque le faltaron recursos, aunque le faltaron fuerzas, aunque te enseñó no con todo lo que tú hubieras querido, le entenderás mejor porque has madurado. No quemes puentes, porque puede ser que los cruces y después los quemes y luego no puedas volver. Honra, porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Pero dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. ¡No! La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, independientemente si son buenos o no. Tu deber es honrar. No menosprecies la educación. Aprende con un corazón libre de resentimiento. Comprende, entiende. ¿Sabéis por qué? Porque hay una desconexión generacional de hijos rebeldes que han abandonado la educación estricta y de padres incomprensivos con las fantasías de conocimiento de los hijos. Hay una desconexión unida por algunos hilos de gente que se muestra con un corazón paternal. Pero señores, es el tiempo de que volvamos a conectarnos. Jóvenes, madurar. Hay que madurar. Hay que madurar. No seamos rebeldes, no quememos puentes. Pero por otra parte, dejadme deciros que esto es, estamos en el tiempo de comprensión. David, esto es terrible. David era conforme al corazón de Dios. Repite conmigo, David era conforme al corazón de Dios. Escucha, David fue ungido cuando Saúl estaba reinando. David tuvo la oportunidad de ser como Absalón para Saúl. Absalón era el hijo de David que más tarde se rebeló contra David ilegítimamente. Bueno, pues David pudo ser como un Absalón para Saúl. Y con derecho, porque era el ungido, pero no se rebeló. Y más tarde, David pudo ser un Saúl para Absalón. Le pudo aplastar por rebelarse a Absalón. Pero David, teniendo la oportunidad de ser como Saúl y de ser como Absalón, ni fue como Absalón ni fue como Saúl. Fue conforme al corazón de Dios. El día de mañana, cuando todo pase, las persecuciones y las rebeliones, cuando todo pase, querré mirar a Dios a la cara y decirle: Señor, no he actuado por mis sentimientos, no he actuado por mis derechos, no he exigido nada que me perteneciera. Todo lo que he hecho, lo he hecho queriendo ser como tú.
Esto para los futuros padres. Dentro está la unción de Dios aquí de una manera terrible. Paco, dentro de nosotros tenemos un cóctel de conceptos. Unos buenos y otros malos. Pero están tan enredados que no sabemos elegir cuáles son buenos y cuáles son malos. Pero podríamos empezar por aquí. Algunos de los conceptos que tenemos son de la revelación bíblica y otros son la herencia de los problemas no resueltos de nuestros educadores, que en su tiempo no resolvieron problemas y para poder consolar su corazón prolongaron sus errores en sus hijos. Como yo no he sido, como yo no he alcanzado, como yo no he tenido, mi hijo tampoco. Que sea también gitano, que sea también pobre, que tenga también mi valor, el valor este que me ha buscado tantas ruinas. Sí, porque nosotros somos de los fulanos. Prolongamos nuestros errores sobre nuestros hijos, les hacemos heredar nuestros conceptos por orgullo. Y los hijos, como tenemos la tendencia a honrar nuestras raíces, no somos capaces de decir que no. Aunque esté equivocado lo que estoy haciendo, pero bueno, es lo que siempre hemos hecho en la casa. ¿Sabéis que en la Alemania nazi, esa que masacraba a los gitanos y a los judíos, toda una nación, que no estamos hablando de Hitler, estamos hablando de miles, millones de personas que mataban? Y tú me dirás, ¿cómo es posible? Toda una nación de hombres programados bajo un liderazgo de Hitler. ¿Qué les pasaba? Después de que terminó esa dictadura, hablaron con muchos de aquellos nazis y ¿sabes cómo se excusaron? Dijeron, nosotros solo obedecíamos órdenes. Ten cuidado con obedecer órdenes debajo de las dictaduras, porque por encima de lo que digan los hombres está la palabra de Dios. Ten cuidado, el odio se contagia. ¿Estáis bien, no? Comprensión. Los padres tienen que comprender a los hijos y los hijos tienen que comprender a los padres. Mirad, hay algo terrible. Hay una historia sumergida en la Biblia que no la vas a poder leer porque está diseñada por cada uno de los párrafos de la Biblia en diferentes libros. Mirad, Pablo era un líder, era un padre. Marcos, un jovencito, iba a los viajes misioneros de Pablo. Pero resulta que los viajes misioneros eran misiones suicidas, porque Pablo estaba amenazado de muerte. A Pablo le golpeaban, le metían preso, le reventaban, le tiraban de las ciudades. Marcos, que era joven, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y sabéis lo que hizo? En uno de los viajes se dio la vuelta y se fue para Alejandría. Abandonó el viaje misionero. Escuchad esto, amigo. Abandonó el viaje misionero. ¿Sabéis lo que hizo Pablo? Cuando fue a viajar a Panfilia, Bernabé dijo, me quiero llevar a Marcos conmigo. ¿Y sabes lo que dijo Pablo? No, ese no, que es un desertor, que es un traidor. No te lo traigas. De tal manera que se mataron entre Bernabé y Pablo, porque no le aceptaba. Pero Marcos, por su lado, escribió su evangelio. Marcos no es un apóstol. Marcos era un joven historiador que recapituló un montón de información y escribió el evangelio de Marcos. Por su lado fue útil. ¿Sabéis? Al final de los días de Pablo, le escribe Pablo a
Timoteo y le dice: tráeme los pergaminos. Estaba a punto de morir, dice: he acabado la buena carrera, he peleado la batalla de la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida. Te pido, Timoteo, que me envíen los pergaminos, que me traigas el capote porque hace mucho frío, pero tráete a Marcos. La persona con la que Pablo quería estar en los últimos días de su vida era con Marcos. Pues no era el desertor, no era el traidor, no. Lo que pasa es que con el tiempo Marcos demostró que aunque no se siguieran las pisadas estrictas de su liderazgo, se podía ser útil de otra manera. Un padre tiene que saber dar independencia a su hijo. Tiene que respetar la diversidad. Tiene que respetar la autonomía. Tiene que generar identidad propia. Porque, escuchen, algunos jóvenes viven del fondo de pensiones heredado de sus ancianos. Pero no vivas del fondo de pensiones heredado de nadie, porque no podemos vivir de la herencia. El legado es diferente a la herencia. ¿Habéis visto esas carreras de relevos? Un relevo se pasa cuando uno ha terminado su tramo de carrera, coge el relevo y ahora le toca a él otro tramo. Escucha, esto no progresa por herencia, sino por relevo. Tú tienes que tener tus propios logros, tienes que pelear tus propias batallas, tienes que tener tus propias experiencias. El padre no puede ser tan sobreprotector con su hijo que no le deje tener su propia autonomía. Déjame que te diga algo y voy terminando con esto. Hay hijos que parecen que están obligados a ser nobles. Hijos que nacen en una familia rica o en una familia con buena reputación, y eso los psicólogos lo llaman la nobleza obligada. No pecan, no salen de fiesta, no hacen nada bajo, no porque no les salga de ellos, sino porque tienen miedo a manchar el apellido. Porque los padres tienen una reputación y eso es la nobleza obligada. Cuidado con tener una santidad ficticia que no quiera manchar el apellido, pero que por dentro esté contaminado de tentaciones que dan a luz en la oscuridad cuando nadie les ve. Y cuidado con exigir a los hijos una nobleza obligada, porque les estamos haciendo hipócritas. Los hijos no nos pertenecen a nosotros. Mira, cuando María y José perdieron a Jesús, Jesús estaba en el templo y van y le dicen: Jesús, tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿dónde estabas? Se le queda mirando Jesús a María y le dice: ¿tu padre y yo? Se le queda mirando a José y se queda mirando al cielo. En los negocios de mi padre no es necesario estar. María quería hacer a José padre de Jesús. José no era el padre, era el padrastro. El verdadero padre estaba en el cielo. Y nosotros no podemos reclamar a los hijos. Dios nos los ha encargado, pero le pertenecen a Él. Amén. Amén. Me ha alargado mucho, os pido perdón. Sé que es muy tarde, que tenéis sueño, pero quiero terminar el mensaje. ¿Me dejáis? Amén. Voy en 5 minutos rápidamente, Dani. Jordán. Terminamos la impartición. Déjame decirte, y voy aceleradamente. En el Jordán se entrega la impartición. ¿Sabes qué es la impartición? Dar el relevo, dar el legado. Mira, escucha. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la línea de impartición era sanguínea. Se pasaba de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a las tribus. De Leví a la tribu de Leví. Mientras esto se hizo así, la línea generacional sanguínea fue tomando el legado. Pero daros cuenta, hubo un momento en el que Dios corta el legado y unge a Moisés. Y Moisés tiene que legar a Josué. Elías tiene que legar a Eliseo. Saúl tiene que legar a David. Pero vemos un montón de problemas, ¿sabéis por qué?
tuvo que quitar del medio a Moisés porque si no Josué no emerge. Porque el pueblo estaba idolatrizado con Moisés y le tuvo que decir: anda Moisés, ven para acá, te voy a enterrar, saluda a la tierra, ya no les vas a ver más. Le enterró allí mismo, le mató. Porque si Dios no mata a Moisés, Josué no emerge. ¿Y qué me decís de Elías? Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Y dice la Biblia, que lo he leído, y el manto no es que lo dejó, se le cayó. Se le cayó. Vemos que son reacios a transmitir el legado, pero llega un momento en el que Jesús rompe esa forma reacia, rompe la línea sanguínea, y cuando se presenta delante de los discípulos les deja el legado, no porque son familia, sino porque son espirituales. ¿Y por qué hace esto Jesús? Si antiguamente el sacerdocio se heredaba por Leví, porque él no era de Leví, él era de Judá. Su sacerdocio no era de Leví, era de Melquisedec. Por eso tiene que decir el autor de Hebreos que el sacerdocio de Jesús viene de alguien eterno, que vivía en Shalom. Melquisedec, su sacerdocio es espiritual. Ahora el sacerdocio que nosotros hemos recibido es espiritual. Se imparte espiritualmente, no por línea sanguínea. Es decir, hermanos, aquí no hay preferencias, aquí no hay compadreos, aquí no hay es que me caes mejor, es que este me ha ayudado. No. Aquí se trata de que Dios elige a quien quiere para poder relevar. Dios capacita, Dios saca y Dios bendice. Pero el otro día estaba hablando con Miguelín, Johnny, y yo le dije que eran muy reacios a dar el manto. Y Miguelín me dijo: José, mira, las escrituras se pueden interpretar de dos maneras, se pueden ver desde diferentes ángulos. No es que Elías fuera reacio a dar el manto, es que estaba buscando que Eliseo fuera responsable. Porque el relevo vale tanto que no se le puede entregar a cualquiera. Y eso a mí me hizo tanto bien, que entendí, hermanos míos, de que no se trata de buscar cualquier niño infantil donde invertir e impartir, sino que se necesita alguien responsable, alguien con testimonio, alguien con amor, que demuestre que se parte la cara por esto. Hay muchos niños que se quejan por no recibir cargos. Hay muchos jóvenes que dicen: ¿por qué conmigo no cuentan? Pero tengo que decirte que a veces el manto es reacio a entregarse, porque el padre está buscando un hijo, no un interesado. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, déjame que te lo lea, que es precioso. Ya vamos en la recta final, pero esto es tremendo. Filipenses capítulo 2, versículo 19, mira lo que dice la Biblia. Dice así: Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre. ¡Qué seguridad la de Pablo! ¡Qué firmeza! Al enviar a Timoteo diciendo: lo va a hacer con el mismo tacto, con la misma personalidad y con la misma espiritualidad que yo lo haría, porque le conozco, porque ha demostrado su testimonio. Pero tiene que decir: no como nosotros, que son unos interesados que buscan lo suyo propio. Por eso en el capítulo 1, el versículo 18 dice: porque ciertamente unos predican a Cristo
Cristo por pretexto, otros por conveniencia, otros por vanagloria y otros por rivalidad. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes lo que quiere decir predicar por pretexto? La palabra pretexto quiere decir ponerse un disfraz que disimula los verdaderos motivos. ¿Sabes que hay gente que se ha embarcado en el ministerio como un pretexto para sanar su autoestima herida en el mundo? El clásico gitanico que ¿cuándo se ha visto en otra? ¿Cuándo los gitanos nos hemos visto en otra? Nos subimos al púlpito, levantar las manos y decir amén, y 100 personas levantan la mano y decir amén. ¿Cuándo nos hemos visto en otro? Pero tú no puedes utilizar el ministerio o el servicio al Señor como una plataforma para sanar tus problemas de autoestima. Esto es una empresa desinteresada en la que se sirve por amor en la virtud de la gracia. ¿Sabes lo que quiere decir por rivalidad? Rivalidad quiere decir iriteia. ¿Sabes lo que quiere decir iriteia? Hacer las cosas por beneficio propio. En política llegó a referir hacer lo que sea por conseguir votos. Ay, Dios. Escuchar. Hay gente que como no tiene poder de Dios, busca poder político. ¿Sabéis cómo se consigue el poder de Dios? Buscando y rogando a Dios. ¿Sabéis cómo se consigue poder político? Buscando y rogando a los hombres. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Qué quieres? ¿Poder? ¿Qué quieres? ¿Sanar tus heridas de autoestima? Tengo que decir, hermanos, que el púlpito no es un escaparate donde se exhibe bollería industrial y artesanal que atrae a los que tienen apetito pero no hambre. El púlpito es un granero de semillas que no es atractivo, con semillas antiestéticas, pero llenas de fertilidad. Hermanos, cuidado. A ver por qué servimos al Señor. A ver por qué aspiramos a cargos. Porque algunos dicen que eran los interesados, pero Timoteo demostró ser un hijo, trabajando para un padre. Déjame que te diga algo y termino con esto. Elías sabía lo que estaba haciendo. Voy a decir un principio espiritual, Dani, quiero que te quedes con esto. No se puede impartir sobre los interesados, sino sobre los hijos. Lo siento, los interesados no tienen derecho. Los hijos sí. Porque el esclavo no queda en casa. Cuando le llegan los 7 años se va. Pero el hijo permanece. Pero escucha, Dani, aquí viene. Sobre los hijos y sobre los hijos desilusionados. ¿Ay? ¿Qué dice José? Sí, aquí termino. Dios y los padres espirituales van a delegar sobre los hijos desilusionados. Y tú dices, José, ¿qué estás diciendo? Que Elías estaba desilusionando a Eliseo. Quédate aquí, que no, que voy detrás de ti, que ahora me voy para otro sitio, quédate aquí, que no, que voy contigo, que ahora tengo que ir a otro sitio, quédate aquí. Le estaba diciendo, mira, el oficio profético no consiste en 4 aplausos. Esto se trata de viajar, esto se trata de no tener un lugar permanente, esto se trata de estar de aquí para allá. Le estaba desilusionando, le estaba haciendo tener persistencia, constancia.
le estaba quitando las ganas. ¿No te das cuenta? Le estaba quitando las ganas. ¿Sabéis lo que quiere decir ilusión? Ilusión, imagen sugerida por los sentidos que carece de verdadera realidad. La ilusión es una fantasía. Es una imagen irreal. Por eso la ilusión impide la madurez. Y hay gente ilusionada que ve fantasías, que se hace castillos en el aire, que se cree que esto es soplar y que caigan 300 personas, que se creen que esto consiste en billetes, en dinero, en felicidad, en prosperidad, en sueños cumplidos. Lo siento, desilusiónate pronto, cuanto antes mejor. Desilusiónate del ministerio, desilusiónate del evangelio. Porque la ilusión lo único que crea es que no percibas la realidad. Lo siento, el evangelio no consiste en cumplir sueños. El evangelio no es la plataforma de nuestras propias pasiones. El evangelio no consiste, hermanos míos, en aplausos, en auditorios, en luces. El evangelio no es que mucha gente te dé me gusta en el Facebook. El evangelio no es que tengas muchos vídeos en YouTube. El evangelio no es que te llamen. El evangelio no es que seas el primero en la iglesia. El evangelio no es que mandes. El evangelio no es que tengas. Lo siento, el evangelio consiste en visitar al enfermo, en ayudar al necesitado, en levantar al caído, en ayudar al débil, en poder ser ejemplo. El evangelio consiste en ser luz en la tierra, en ir a los hospitales, en poder ayudar. Hermanos míos, el evangelio es algo serio. Vienen unos duraznos y están en una rama. Ya termino con esto. Están en la rama. Se criaron juntos, nacieron juntos, están todos agarradicos, pero de momento uno viene y se cae, se mete una contra el suelo que suena. Miran, entonces hacen válgame, se ha reventado, se ha matado. Empiezan a crecer las risas y el durazno que está en el suelo se da la vuelta y les dice: anda, inmaduros. Solo los frutos maduros caen al suelo. Lo siento. Los frutos que todavía están agarrados a la rama y al árbol de las fantasías no pueden llegar a la mesa de los comensales hasta que no pongan los pies en el suelo. Madura pronto. Madura pronto. Y termino con esto. Cuidado, padres, la desilusión se tiene que dar con cuentagotas. Desilusiona a los hijos ilusionados, pero hazlo con cuentagotas, que puedes crear problemas de autoestima. Un padre, queriendo guardar a su hijo de la tormenta, le puede asfixiar. La sobreprotección es mala. Por eso Dios tuvo que sacar a José de la casa de Jacob, porque le tenía mimado, sobreprotegido. Esto es terrible, mira. Dani, Jesús tiene que decir: me voy, me voy, me voy. ¡Qué duro! Después de 3 años les has dejado sin casa, sin negocios, se han quedado en la tierra y ahora dices: me voy. Pero lo he entendido. Dijo: me voy, pero haréis mayores cosas que yo. El buen padre es el que sabe retirarse a tiempo para que crezca el hijo. No seas tan sobreprotector.
que no des autonomía a los que te siguen. Cuidado, que no se te tenga que caer el manto. Inviértelo en alguien. A Elías se le cayó, pero es que Eliseo se llevó la unción a la tumba. Por eso cuando iban una banda armada dice que un cadáver cayó en la tumba abierta de Eliseo y al tocar los huesos de Eliseo resucitó. Tenía la unción en los huesos. Qué bonito, pero se la llevó a la tumba, no la invirtió en nadie. Hay un momento en el que hay que impartir. Jesús, aunque cuesta. Aquí hay jóvenes que merecen la pena. Hay que trabajarlos. Jóvenes, aquí hay gente con corazón de padre, que os quiere, que os ama. Es el momento de que os reconectéis. Jesús, chavales, Eugenio, sois hijos de esta casa. Venir bajo el manto. Aquí hay futuro. Cierra tus ojos. Yo ya he terminado, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Te ruego, mi alma, que esta palabra se quede en el corazón. Ricardo, ven aquí adelante. Y el Dani, por favor, el Dani está por ahí, el Arturo. Venir aquí adelante. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a acercarnos todos por aquí. Estos jóvenes de aquí todos. Aleluya. Emilio, Jesús ven por aquí. Vos te habla de estos jóvenes. Está aquí la unción del Espíritu. De verdad que yo estoy... Emilio, Jesús ven por aquí. Ay, Padre. Esto es un... Aleluya. Jesús ven por aquí como padres. Por allí. En el nombre de Jesús. Hay una unción tan fuerte en este lugar. Este es el tiempo que mejor puedes invertir en esta noche. Es impresionante lo que estás viendo. Solo te ruego, Espíritu Santo, que ellos puedan ser capaces de ver la magnitud de la palabra que ha sido sembrada en ellos. Hay una unción de cambio muy fuerte. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Pero Padre, Señor, Jóvenes, hay algo sobrenatural hoy en este sitio. Está aquí el poder de Dios. Está el poder de Jesús aquí. que se reconectan conmigo, que sean ahora tocados. Padre, en el nombre de Jesús, suelto sobre ellos una unción poderosa para crecer, para que sean acelerados. ¡Liberaos! Que desde hoy en adelante no vuelvan a ser los mismos. Viene el tiempo de ofrecer. Aleluya. Una unción Acabó el tremenda. tiempo de ofrecer. Levanta tus manos, adora, jóvenes, al Señor. Mira en este tiempo tan hermoso. Conviértelos en hijos. Es el mejor que sepan honrar. Y en padres que sepan educar. Hay una unción tan pura en este lugar. Está Jesús. Él te quiere recuperar en este lugar. No está todo perdido, joven. Siga sin un minuto, por favor. Yo voy a dejar ya al Emilio y al Jesús. Pero hay algo tan fuerte en esta palabra que te José. Yo hace mucho que no siento este cosquilleo en el alma, en el espíritu. Cierra tus ojos, por favor. Sé que la hora es avanzada, pero gastamos mucho tiempo en cosas que no sirven para el alma.
No te das cuenta que estos momentos son eternos. La mejor parte se la llevó María, porque supo que era el tiempo de estar con Jesús. Llévate esta parte a tu casa. Jesús, llévate esta parte a tu casa. Johnny, llévatela, ¿dónde está? Llévatela. Llévatela. Un minuto así, adora al Señor. Adora a Jesús. Cierra tus ojos. Ojalá pudieras entender lo que está sucediendo aquí. Por favor, que nadie se mueva. Yo pido el orden y el respeto a la palabra de Dios. Yo pido la honra en esta noche. Pon tu mano en el corazón, pon tu mano en el corazón, pon tu mano en el corazón. Yo en unos segundos voy a dejar ya los cielos del Señor. Pon tu mano en el corazón. Comprométete con este llamado de Dios. Comprométete para honrar tu vida, para invertirla. Jóvenes, no pierdas el tiempo. Jesús, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Yo voy a estar un minuto, tú cierra tus ojos. Estamos ministrando la gloria del Señor. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No pierdas esto. Es el tiempo de crecer ya. Es el tiempo.